245. Flúter auricular común, taquicardia auricular de macroreentrada y taquicardias auriculares multifocales. La taquicardia auricular de macroreentrada se debe a un circuito de reentrada grande, a menudo asociado con áreas de tejido cicatricial en las aurículas. El flúter común o típico de la aurícula derecha se debe a un circuito que gira alrededor del anillo de la válvula tricúspide, limitado en posición anterior por el anillo y en posición posterior por un bloqueo de la conducción funcional en la cresta terminal. El frente de onda pasa entre la vena cava inferior y el anillo de la válvula tricúspide, conocido como istmo subeustaquiano o cabo tricúspide, donde es susceptible a interrupción mediante ablación con catéter. De este modo, el flúter auricular común también se conoce como flúter auricular dependiente del istmo cabo tricúspide. Lo más frecuente es que este circuito rote en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, como se observa al mirar hacia el anillo tricúspide desde el vértice ventricular, que produce las ondas de flúter en dientes de sierra negativas características en las derivaciones 2, 3 y AVF, y ondas P positivas en la derivación V1, figura 245, 1. Cuando se revierte la dirección, la rotación en la dirección de las manecillas del reloj produce el vector de onda P opuesto en esas derivaciones. La frecuencia auricular típica es de 240 a 300 latidos por minuto, pero puede ser más lenta en presencia de enfermedad auricular o fármacos antiarrítmicos. A menudo se conduce hacia los ventrículos con bloqueo auriculoventricular 2, 1, lo cual crea una taquicardia regular a 150 latidos por minuto, con ondas P que pueden ser difíciles de discernir. Las maniobras que aumentan el bloqueo del nodo auriculoventricular por lo general expondrán ondas de flúter, lo que permite el diagnóstico. El flúter común de la aurícula derecha suele ocurrir junto con fibrilación auricular, y a menudo con tejido cicatricial auricular por senescencia o por intervención quirúrgica cardíaca previa. Algunos pacientes con fibrilación auricular tratados con un fármaco antiarrítmico, en particular flecainida, propafenona o amiodarona, se presentarán con flúter más que con fibrilación auricular, porque estos fármacos ralentizan la conducción auricular y pueden promover la reentrada. Las taquicardias auriculares de macroreentrada que no dependen de conducción a través del istmo cabo tricúspide se denominan flúteres auriculares atípicos, los cuales pueden ocurrir en una u otra aurícula, y se asocian de manera casi universal con áreas de tejido cicatricial auricular. El flúter de la aurícula izquierda y el de la aurícula izquierda perimitral suelen observarse después de ablación extensa de la aurícula izquierda por fibrilación auricular o de intervención quirúrgica auricular. La presentación clínica es similar a la del flúter auricular común, pero con morfologías de la onda P diferentes, figura 245, 2. Quizás sea difícil distinguir las de la taquicardia auricular focal y el mecanismo casi siempre se confirma con un estudio electrofisiológico. Tratamiento. Flúter auricular. El manejo inicial del flúter auricular es similar al que se utiliza para fibrilación auricular, véase más adelante. En presencia de inestabilidad hemodinámica o de síntomas graves está justificada la cardioversión eléctrica. De otro modo, el control de la frecuencia puede lograrse con la administración de bloqueadores del nodo auriculoventricular, aunque esto suele ser más complicado que para la fibrilación auricular. Se considera que el riesgo de eventos tromboembólicos es similar al que se asocia con fibrilación auricular. Está justificada la anticoagulación antes de la cardioversión para episodios más de 48 horas de duración, y de manera crónica para pacientes que tienen riesgo aumentado de accidente cerebrovascular tromboembólico con base en el sistema de puntaje CHA2DS2, VASC, cuadro 245, 1. En el caso de un primer episodio de flúter auricular es razonable efectuar la conversión a ritmo sinusal sin farmacoterapia antiarrítmica. Para episodios recurrentes, cabe considerar farmacoterapia antiarrítmica con sotalol, dofetilida, disopiramida y amiodarona, pero más de 70% de los pacientes experimentan recurrencias. Para episodios recurrentes de flúter auricular común, la ablación con catéter del istmo cabo tricúspide suprime la arritmia en más de 90% de los pacientes, con un riesgo bajo de complicaciones que se relacionan en su mayor parte con el acceso vascular, y rara vez con bloqueo cardíaco.
Alrededor de 50% de los pacientes que se presentan con flúter auricular presentan fibrilación auricular en el transcurso de 5 años después del diagnóstico, lo cual es una consideración importante en sujetos con un perfil de alto riesgo para tromboembolia. Taquicardia auricular multifocal. La taquicardia auricular multifocal se caracteriza por un ritmo con al menos 3 morfologías de onda P distintas, con frecuencias por lo general de 100 a 150 latidos por minuto. A diferencia de la fibrilación auricular, hay intervalos isoeléctricos evidentes entre las ondas P, figura 245.3, y la frecuencia auricular es más lenta. Es probable que el mecanismo sea una automaticidad desencadenada a partir de múltiples focos auriculares. Por lo general se encuentra en pacientes con enfermedad pulmonar crónica y enfermedad aguda. La terapia para taquicardia auricular multifocal se dirige a tratar la enfermedad subyacente y corregir cualquier anormalidad metabólica presente. La cardioversión eléctrica es ineficaz. El uso de bloqueadores de los canales de calcio, verapamil o diltiazem puede ralentizar las frecuencias auricular y ventricular. Los pacientes con enfermedad pulmonar grave a menudo no toleran la terapia con beta bloqueadores. La taquicardia auricular multifocal puede mostrar respuesta a la miodarona, pero por lo general se evita la terapia a largo plazo con este fármaco debido a la toxicidad que provoca, en particular fibrosis pulmonar.